seguía de la semana pasada, porque la primera parte era gusto y olfato, entonces en la segunda parte de ahí ya está la parte de visión. La parte de visión está en la página 10, me parece, 8. Después les hablo un poquito de lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Bueno, sí. Acá en el término de pantalla tienen y tienen también la guía de la semana pasada, por cierto, lo voy a subir ahora. Ya está. Okay. Acá en la guía tienen una parte introductoria de lo que es la parte de televisión, les habla de la luz, les habla sobre el audio un poco de la visión. Siempre les digo, chicos, esta parte de la guía siempre traten de leerla, porque a veces tienen preguntas o al menos les sirve para tener un poco más práctica de lo que vamos a ver. En la parte de lo que vamos a ver, hoy vamos a hacer unas pruebas cuando van a trabajar ustedes en parejas para hacer las pruebas que van a hacer. Van a evaluar la acomodación, van a evaluar reflejos oculares, fotomotor, consensual, motomotor, van a determinar cuál es su ojo dominante, van a evaluar la agudeza visual, obviamente con la tabla de Snellen, ¿sí? De ambos ojos, agudeza visual de ojo derecho, agudeza visual de ojo izquierdo. Y van a agregar una tabla que no está acá, es básicamente una tabla sobre movimientos oculares, ¿sí? Evaluando los músculos extraoculares y lo que tiene que ver con la movilidad ocular. Las preguntas son básicamente el cuestionario de las cosas que vamos a hacer hoy día. Y obviamente la parte de agudeza visual, bueno, que es importante, ¿no? En cuanto a teoría, van a darse cuenta que sí es más o menos una parte importante. En el examen teórico sí les recomendaría que lean la parte del libro que corresponde al hábito, no importa, porque sí hay muchas cosas que comentar. La parte de audición que les he dicho, la parte de audición más bien esa es la próxima fase, la primera semana de la tercera fase. Entonces, la audición nuevamente esa fase es para la próxima semana. Chicos, no hay falta, no. Vamos a hacer ahorita una revisión rápida de lo que es la edición, vamos a hacer unas cosas sobre la metodología que es importante y ya para que ustedes empiecen a hacer la práctica. La parte práctica de ejercicios, ¿no? Obviamente tienen que recordar un poco lo que es la anatomía del ojo. El ojo, obviamente, ustedes saben que es la visión. Para entender un poco la visión, tienen que recordar un poco lo que es la estructura del ojo como tal. Primero, yendo de afuera hacia adentro, saben que obviamente es la capa más interna del ojo, que es de afuera, de la córnea, ¿sí? Que obviamente permite el paso de la luz de las imágenes que estamos viendo, pasa a través de la pupila, atraviesa lo que es el cristalino, pasa a través de todo lo que es el humor vítreo, ¿sí? Y finalmente llega a la retina, ¿sí? Entonces, si lo vemos, hacemos un corte como acá en el ojo, sabemos que el ojo tiene tres capas, ¿sí? De adentro afuera, o de afuera hacia adentro, ustedes prefieren, ¿cuáles son las tres capas del ojo? La esclerótica, La base externa, la esclerótica, ¿no? La córnea y la retina. La capa media, la capa coidea, el coroides, y la capa interna, y la retina. De todos estos, obviamente, la capa más importante es la retina, porque en la retina se encuentran los receptores, los fotorreceptores, que es obviamente aquellos receptores que permiten el reconocimiento de la luz y la transmisión de esta información al cerebro, a la corteza visual. Entonces, ¿qué importancia tiene en este caso la esclerótica, la conjuntiva? ¿Tiene alguna importancia? Sí, no tiene una función importante, ¿sí? Solamente la capa externa del ojo, ¿sí? Que se está regenerando, es un epitelio, se regenera cada cierto tiempo, ¿sí? La retina ya hemos dicho que es la capa neurológica, la capa que tiene neuronas, receptores para la absorción de la luz, y el coroides porque es importante. ¿Para el enfoque? Bueno, el enfoque no. Es de cristalino, ¿ya? Pero en la capa coroides, la capa media del ojo.
proporciona oxígeno hacia la retina? Sí, irrigación, ¿no? A la retina. ¿Por qué? Porque la retina no tiene vasos sanguíneos como tal, ¿sí? Entonces, ¿cómo obviamente se irriga, cómo se nutre la retina? Aprovecha que la coroides es altamente vascularizada y la coroides que está abajo, ¿qué hace? Le pasa nutrientes, le pasa oxígeno y la retina se nutre, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante saber eso? ¿No ayuda también a absorber la luz? ¿O solo es para oxígeno? También absorbe la luz, ¿ya? Pero principalmente la retina es la que interpreta la luz, ¿no? Ahora, ustedes han escuchado un término que se llama desprendimiento de retina, ¿sí? Sí. ¿Qué es el desprendimiento de retina? ¿Qué entienden? Para comunicar a la retina de lo que es las demás capas. Sí, el coroides, ¿sí? Claro, entonces el desprendimiento de retina, como su nombre lo dice, la retina se ha desprendido de la capa que está abajo de ella, que es la coroides. ¿Y qué pasa con el desprendimiento de retina? ¿Cuál es el problema? ¿Lo viste? No vemos nada, sí. Pérdida de visión. Eventualmente es tener pérdida de visión, ¿no? Porque obviamente si no está cerca la capa que lo nutre, eventualmente la retina, ¿qué va a pasar? Se va a ver isquemia y se va a cruzar. ¿Qué va a pasar? Esa área del ojo que está obviamente con la retina desprendida, vas a perder esa área de campo visual, que es una mancha y la visión, ¿sí? Entonces, cuando hay desprendimiento de retina, tienes que operarlo de inmediato para obviamente morder la unidad que es la coroides. ¿Qué más, chicos? Otra cosa también es que el ojo normalmente lo dividen en dos segmentos, segmento anterior y segmento posterior. El segmento anterior básicamente está del cristalino hacia adelante y el segmento posterior del cristalino atrás, ¿sí? A su vez, el segmento anterior lo dividen en dos cámaras, cámara anterior y cámara posterior. ¿Qué es lo que divide la cámara anterior de la cámara posterior? El iris. El iris, básicamente, ¿sí? Todo lo que está entre el iris y la córnea, acá adelante, es la cámara anterior. Y todo lo que está entre el iris y el cristalino, o sea, todo esto es la cámara posterior. ¿Tiene alguna importancia esto? Sí, obviamente es importante en cuanto al ciclo de producción y obviamente el drenaje de lo que es el humor acuoso, ¿sí? Entonces, ¿qué es el humor acuoso? ¿Qué tiene el humor acuoso? ¿Qué creen que sea? Es un líquido que se produce básicamente en el segmento anterior del ojo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Entonces hemos agarrado básicamente una imagen de estas, hemos hecho un corte y de todos estos, el corte hemos puesto la base, ¿sí? Córnea, iris, cristalino, ¿sí? Cámara anterior, cámara posterior, ¿sí? Entonces, ¿el humor acuoso dónde se produce? Dice que el humor acuoso se produce en el cuerpo ciliar, que es básicamente una estructura que está en la base del iris, ¿sí? Que es el iris, que es el cuerpo ciliar, y este cuerpo ciliar lo que hace es producir el humor acuoso. Es un líquido que simplemente fluye y pasa de aquí para acá. Entonces, si yo les digo en qué cámara se produce el humor acuoso, ¿en qué cámara sería? ¿Cámara anterior o cámara posterior? Anterior. Posterior. Porque hemos dicho que detrás del sí, iris, claro. posterior, delante del Ah, ya, iris, sí. anterior. Se produce en la cámara posterior, ¿sí? En la base del iris y en la cámara posterior. Todo este humor acuoso obviamente va a fluir, va a pasar, obviamente, va a llenar toda la cámara posterior, va a llenar toda la cámara anterior, y eventualmente, ¿qué va a pasar con todo ese líquido? Va a pasar a la cámara anterior. Acá hay unas trabéculas, unos canales, una red de canales que están acá, ¿sí? Que lo que va a hacer es convertirse en el lugar de drenaje de qué cosa? De todo el humor acuoso. ¿Por qué eso es importante? Porque obviamente si producimos humor acuoso tenemos que drenarlo, porque nosotros estamos produciendo constantemente humor acuoso. Normalmente, ¿dónde drena este humor acuoso? En dos vías. La mayoría, lo que se llama básicamente utilizando estas trabéculas, que van a terminar en lo que se llama el canal de Schlemm. ¿Qué es el canal de Schlemm? Básicamente es el drenaje final obviamente de estas trabéculas, donde todo este humor acuoso va a ir, y este canal de Schlemm finalmente va a drenar en alguna vena episteral. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente todo el exceso de humor acuoso que se está produciendo tiene que drenarse, tiene que eliminarse a través de este canal, ¿sí? Entonces, se produce obviamente en la cámara posterior
y se va a drenar en la cámara anterior. ¿Sí? También hay otra vía secundaria por la cual va a drenar, que es básicamente la vía uveoscleral, básicamente por aquí, que va a pasar y se va a absorber y se va a dividir, básicamente va a distribuirse y difuminarse en la esclerótica, en la conjuntiva. Entonces, ¿tendrá alguna importancia todo esto? ¿Qué creen? Sí. En la disminución o el exceso de producción o la disminución de la excreción del humor acuoso me puede traer problemas. Algo también que es importante es que el cristalino como tal, ¿verdad?, tiene unas fibras acá ciliares, unas fibras obviamente que salen de acá del cuerpo ciliar. Estas fibras básicamente son fibras musculares que lo que hacen es relajarse y contraerse. ¿Cuál es la idea de que se relajen y se contraigan? Que el cristalino cambie de forma. ¿Sí? ¿Y para qué cambia de forma? Básicamente para lo que se llama el reflejo de acomodación. ¿Sí? Entonces, este cristalino, como les digo, si estas fibras se contraen, básicamente el cristalino se estira. Si estas fibras se relajan, el cristalino se hace más redondo. Eso sirve para la acomodación. ¿A qué hago referencia con acomodación? ¿Qué es acomodación? En cuanto a visión, ¿no? O sea, no es como cambiar, como por ejemplo el cristalino es como una cámara que cambia, por ejemplo, si está lejos el objeto. ¿No? Claro, básicamente. Ajá. Es un lente, ¿no? Básicamente. Un lente. Como un lente obviamente va a cambiar el espesor de ese lente, ¿ya? Dependiendo si los objetos están lejos o están cerca, ¿ya? Ahora, ¿para qué vamos a hablar esto del humor acuoso, todo eso que se produce acá y que pasa en la cámara anterior? Básicamente porque ustedes han escuchado lo que es el glaucoma. En sus palabras, ¿qué es el glaucoma? Una enfermedad que daña el nervio óptico o conjunto de enfermedades. ¿Ya? Como consecuencia de un daño óptico. Pero ¿cuál es la característica? ¿Qué hay, no? ¿Ya? O sea, falta de humor acuoso, humor Aumenta la óptico. presión intraocular, ¿no? Ajá. ¿Y por qué aumenta la presión intraocular? Por una deficiencia de humor acuoso. No, vítrico. no por deficiencia, no está mucho más. Es ¿Pero porque no aumenta? se está eliminando o no se está drenando, lo que hemos dicho hace un rato, el humor. Presión intraocular. Sí. Ah. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos dicho que normalmente el humor acuoso se produce todos los días, ¿sí? Se produce, está por aquí, y el humor acuoso, ¿qué es lo que hace? Mantiene la forma del ojo, mantiene la presión del ojo, ¿sí? Y al final todo ese extra de humor acuoso se drena por acá, ¿no? Por el canal de Shea, por la vía uveoscleral, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si por alguna razón este drenaje se obstruye, ¿qué me va a producir? Retención de humor acuoso y con eso aumenta la presión intraocular. Es como un globo, básicamente. Se está llenando, se está llenando, se está llenando y no está drenando. Entonces, eso se llama glaucoma. ¿Y podría causar infección? ¿Infección? Porque que yo sepa, todo líquido que no está en movimiento al final se infecta. En ese caso no, chico, porque ustedes saben que el ojo es un órgano estéril. Generalmente no llegan salvo algunas situaciones, ¿no? Que llegue a ser el ingreso externo, ¿no? Junto con la córnea, ¿no? Pero hoy dentro no. Entonces, ¿qué tipos de glaucoma hay? Glaucoma de ángulo cerrado y glaucoma de ángulo abierto. ¿A qué hace referencia esto del ángulo? ¿A qué se refiere con ángulo abierto, glaucoma de ángulo cerrado, ángulo abierto? El drenaje sí está abierto, o sea, bloqueado, por así decirlo. ¿No sería el canal? Por eso. Básicamente, el ángulo abierto o el ángulo cerrado tienen diferencia. El de ángulo abierto básicamente es funcional, ¿sí? Y el de ángulo cerrado es anatómico. ¿Qué quiere decir? Que en el ángulo cerrado, acá el iris lo que está haciendo es básicamente está obstruyendo ¿qué cosa? Está obstruyendo el flujo del humor acuoso y por consiguiente no puede drenarse en las trabéculas, no puede drenarse en el canal esfénico, ¿sí? Pues en el ángulo cerrado es obviamente un efecto anatómico, un efecto obstructivo que básicamente no permite que se elimine el acuoso. En el ángulo abierto, ¿cuál es el problema? No es un problema anatómico, porque el flujo de por sí está presente. ¿Cuál es el problema en el glaucoma de ángulo abierto? Básicamente que hay una resistencia, ¿sí? O hay un exceso de humor acuoso. Entonces, como hay una resistencia o hay un aumento de humor acuoso, ¿qué pasa?
sobrepasa la capacidad de estos canales para poder drenar el nervioso. ¿Sí? Ángulo cerrado es anatómico, ángulo abierto es más que todo funcional, por una resistencia. ¿Sí? ¿Por qué se habla de ángulo? Porque si ustedes se dan cuenta, acá digamos entre el iris y la córnea, ¿qué pasa? Se forma un ángulo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando es el ángulo cerrado, este ángulo se cierra. ¿Sí? Cuando es el ángulo abierto, simplemente no es que se abra, sino que el ángulo se mantiene como usualmente es, unos 60 y tantos, 70 grados más o menos. Ahora, ¿qué más es importante a la vista? Obviamente que hemos dicho, ustedes me han dicho que hace un rato que el ojo tiene tres capas, capa externa, capa media, capa interna, ¿sí? La más importante hemos dicho que es la capa interna y ahora es la retina. Pero la retina a su vez tiene 10 subcapas. Solamente la retina tiene 10 subcapas. La capa pigmentaria, la capa de fotorreceptores, la capa limitante externa, capa limitante externa, capa de pulsión externa, etcétera, 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 hasta que lleguemos a la capa limitante interna. Entonces, la retina solamente tiene 10 subcapas. De estas 10 subcapas, ¿cuáles son las capas más importantes? Uno, la capa de los fotorreceptores y obviamente la capa del estrato óptico. ¿Por qué digo que la capa de la retina, la capa de los fotorreceptores es la más importante? Con la sensibilidad. Porque esa es mira la luz nocturna de los fotorreceptores. Porque, claro, que si son las capas receptores donde se encuentran los fotorreceptores. ¿Y cuáles son los dos fotorreceptores que tenemos? Conos y bastones. Conos y bastones. ¿Por qué creen que les han puesto ese nombre? Básicamente porque cuando se ven a microscopio estas estructuras, históricamente, se han visto que los conos, imaginen qué forma tienen. Cono. Y los bastones, cilíndrica. ¿Sí? Por eso se llaman conos y bastones. ¿Para qué sirve cada uno? Cada uno tiene funciones diferentes y trabajan en situaciones diferentes. Los conos, ¿cuándo se activan y en qué situaciones funcionan? Para diferenciar ¿No? para diferenciar los colores. ¿Sí? Y para diferenciar Los colores. básicamente. ¿Sí? Ahora que están viendo ustedes la pizarra, están acá con toda esta luz, están usando los conos. Los bastones, por todo lo contrario, se activan cuando no hay poca luz, o no hay luz, cuando la luz es muy tenue, ¿sí? Y no permite qué cosa, Por colores. la distinción de los colores, ¿no? Entonces, estos son los fotorreceptores. Acá es donde obviamente la luz, ya sea por la luz, mucha luz, los colores, etcétera, ingresan, pasan por una serie de neuronas que obviamente pasan por aquí. Finalmente llegamos al estrato óptico, que es bastante importante. ¿Por qué? Porque estas neuronas que salen del estrato óptico, finalmente, ¿a dónde se van a dirigir? Al nervio óptico. ¿Qué quiere decir esto? Que el nervio óptico básicamente es ¿qué cosa? Una continuación de la retina. ¿Sí? El nervio óptico es una continuación de la retina. Entonces, si hacemos eso, obviamente también sabemos que el ojo como órgano también es un órgano móvil, ¿sí? Que hay músculos que se insertan en el ojo y que obviamente eso le permite darle movilidad al ojo. ¿Cuántos músculos están involucrados en el movimiento ocular? Seis, ¿no? Sí, seis. Los cuatro rectos, superior, medio, lateral, inferior, y dos oblicuos, superior y inferior. ¿Cuántos pares craneales están involucrados en el movimiento? Cuatro, ¿no? Son cuatro. Tres. ¿Cuáles son los tres? El locomotor, el ocular y el abductor. Ya. El ocular común, que es el 3, ¿sí? El patético sacral, que es el 4, y el motor ocular externo, o pulsens, que es el 6. ¿Sí? ¿Cuál es el que inerva más músculos? El locomotor. Recto superior, el inferior inferior y el oblicuo inferior. inferior. El patético tropical, el oblicuo superior, y el abducens, el motor ocular externo, el recto Lateral. lateral. ¿Sí? Entonces, esta parte, por ejemplo, no está en la tabla, pero van a hacer una tabla de guía donde van a estar evaluando todos estos músculos, entonces le van a hacer media arriba. Si veo media arriba, ¿qué músculo estoy evaluando? Oculomotor. Recto inferior. ¿Sí que qué? Si sigo media arriba, ¿qué músculo estoy evaluando? Recto superior. Ya, músculo. Si sigo media abajo, Recto inferior. si sigo media al medio, El recto medial. si media
afuera. Recto lateral. ¿Cómo evalúa el recto superior, perdón, el oblicuo superior y el oblicuo inferior? Ay, no eran dos ¿Qué le van a cajitas. decir? Lateralidad. Que gira así los ojos. Ya que gire. También hace torsión, ¿no? Pero una forma más práctica es que le diga, si quiere evaluar el recto superior, es decir, mira abajo y afuera. Entonces, miras abajo y afuera. Si puede hacerlo normalmente, está bien. ¿Cómo evalúa el oblicuo inferior? Mira arriba y afuera. ¿Sí? De esa forma que se evalúa el recto inferior y el recto superior. Entonces, así cuando yo le digo mira abajo y afuera, pues solamente se queda mirando abajo. Probablemente los diferentes oblicuos. ¿Sí? Los van a evaluar eso en ambos ojos. Eso es lo que hace. Izquierdo, y van a ver si hay problema. Eso le van a agregar porque esa tabla no está bien hecha. Le van a agregar esa tabla. ¿Qué más vamos a ver? En cuanto a lo que es básicamente la visión como tal, imparte los reflejos, porque hoy día van a evaluar tres reflejos: el reflejo oculomotor, el reflejo fotomotor y el reflejo consensual. En lo que es el reflejo fotomotor, que es lo mismo que el reflejo pupilar, ¿se acuerdan en qué consistía? La reacción a la luz. Ya ponías luz en un ojo, ¿no? Solo digamos que dice Le ponías luz en un ojo, ¿sí? No, ¿Qué pasaba? O sea, la pupila se se dilata. dilata. ¿Se dilata? Se No, se contrae, se contrae. A mí ¿Qué también. es el reflejo fotomotor o pupilar? Al uno un ojo y después inmediatamente ese ojo produce miosis, ¿sí? El reflejo consensual, ¿qué es? ¿El qué? ¿El reflejo qué? El reflejo Consensual. consensual, ¿cuál es? No sé. ¿Qué es el reflejo consensual, verdad? Es lo mismo que el reflejo fotomotor, ¿sí? Solamente que cuando tú alumbras el ojo, estás esperando aquella miosis en el ojo contralateral. Si el otro ojo también hace miosis, ¿qué quiere decir? Que el reflejo consensual está presente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por más que tú solamente vas a iluminar un ojo, ambos ojos tienen que producirse miosis. Y eso es lo que se llama reflejo consensual. ¿Y por qué se produce eso si solo estoy estimulando? Por lo que vamos a ver ahorita. Básicamente, cuando la luz ingresa a los ojos, ¿sí? Cuando la luz ingresa a los ojos, supongamos que yo agarro la linterna y le he estimulado acá el ojo izquierdo. Le he puesto la luz. Recuerdan que en la segunda práctica hicimos un ejercicio que era referente, receptor, referencia, ¿se acuerdan? En la primera semana que ¿sí? En el reflejo fotomotor, ¿cuál era el receptor? La luz. córnea. No, no es la Ey. Retina. La retina. ¿Qué quiere decir la retina? ¿Cuál es el aferente? El nervio. ¿Cuál nervio? El nervio óptico. Ah, entonces, Sí. El nervio óptico finalmente llegaba al centro, obviamente al centro lo que se llama integrador. En este caso vendría a ser que el tronco es encefálico. ¿Cuál es el tronco encefálico? Básicamente porciones del mesencéfalo y luego aquí. ¿Sí? Y acá salía un eferente motor. ¿Sí? Les digo que el eferente es sensitivo y el eferente es motor. ¿Cuál es el eferente motor? En pocas palabras, ¿cuál es el que hace que produzcamos miosis? ¿Facial? ¿Trigémino? ¿Cuál es el referente, chicos? oculomotor. ¿Cuál? El óculo. Motor, sí, pero ¿por qué ese Porque el nombre? óculo motor, aparte de mover el ojo, también ¿qué hace? Tiene fibras parasimpáticas que hacen que el ojo se contraiga y se produzca miosis. ¿Cuál sería el efector? Obviamente los músculos ciliares, ¿sí? Entonces, ¿por qué si yo estimulaba este ojo? ¿Por qué se han producido miosis en los ojos? Por el quiasma óptico. No, en este caso el quiasma óptico no tiene nada que ver. Nada que ver.
Es básicamente porque cuando llega este estímulo por el nervio óptico, llega por el tracto óptico, llega un núcleo que se llama núcleo pretectal, ¿sí? Y de este núcleo pretectal van a salir dos neuronas, tanto para el lado donde he estimulado como para el otro lado. ¿Y a dónde se dirigen esas dos neuronas que salen del núcleo pretectal? Se dirigen al núcleo de Edinger-Hueso. ¿Y qué es el núcleo de Edinger-Hueso? Es uno de los núcleos del nervio óculo-motor. Estas dos neuronas para el lado izquierdo y para el lado derecho, se activan los dos núcleos de Edinger-Hueso. ¿Y qué salen de los núcleos de Edinger-Hueso? Las fibras parasimpáticas ¿de quién? Del nervio óculo-motor. Entonces salen las fibras parasimpáticas de ambos lados y en los dos lados que se va a producir miosis. ¿Sí? Entonces, el aferente es solamente un ojo, ¿sí? Solamente un ojo está haciendo el aferente, pero la aferencia viene a ser bilateral. Gracias a que en el núcleo pretectal se estimulan los dos núcleos de Edinger-Hueso. ¿Y qué son los núcleos de Edinger-Hueso? Son núcleos del nervio oculomotor, es decir, lo que salen raíces del nervio oculomotor. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿eso será importante? Sí, porque obviamente explica por qué obviamente se da mucho motor y por qué se está dando el reflejo sexual. ¿Sí? Fuera de eso, chicos, acá tienen una tabla que básicamente lo que les está mostrando son lo que es alteraciones en los campos visuales. ¿Sí? Cuando les digo campos visuales, ¿a qué hago referencia? ¿Campo visual? ¿Eh? ¿No? ¿Qué preguntó? Así puede ver si le tapas una parte del ojo. A cualquier Pues, pérdida las o ollas de capacidad de visión. ver. ¿Verdad? A cualquier pérdida o capacidad de ver. Ya, claro, estos defectos que hemos dicho. ¿Pero qué es un campo visual? El área que cubre nuestros ojos, Es la vista de nuestros básicamente ojos. el área que ustedes cubren con la visión y que Ajá. pueden ver, ¿sí? Entonces, cada ojo tiene un campo visual, ¿sí? Campo visual del ojo derecho, campo visual del ojo izquierdo, ¿sí? Normalmente, obviamente, es un campo visual, si no tiene ningún defecto en todo este trayecto, desde que sale de la retina, el nervio óptico, el quiasma, el tracto óptico, el encéfalo, la corteza. Porque al final hemos dicho que la corteza visual, ¿dónde se encuentra? ¿En qué lóbulo? ¿En qué lóbulo se encuentra la corteza visual? Occipital. El lóbulo occipital se encuentra en Iba a decir la corteza visual. Entonces, finalmente toda esta información de la visión, ¿a dónde llega? A la corteza. Ajá. Pero ¿qué pasa si tienes un defecto acá, si tienes un defecto acá, si tienes un defecto acá, o simplemente tu corteza occipital pues se dañó porque tienes un golpe, o qué sé yo? ¿Qué va a pasar? Vas a tener defectos en la visión, ¿sí? El campo visual de uno. Entonces, ¿qué puede pasar básicamente? Que obviamente, dependiendo del lugar de la lesión, puede haber problemas en la visión, ¿sí? Lo que se llama la anopsia, heminopsia, cuadranopsia, que seguro han escuchado alguna vez estos términos. ¿O no? Mácula, ¿no? De repente en anatomía, ¿no? No. ¿No lo han escuchado? Nervio. Ya. Supongamos que esta persona, ¿ya? Yo vine y le arranqué el ojo izquierdo. ¿Qué va a tener esa persona? Anopsia izquierda. Simplemente, ¿qué ha pasado? Ha perdido la visión del campo visual izquierdo, ¿sí? Obviamente eso puede pasar, pero será que termina por realizar el ojo, ¿no? Entonces, ¿cuándo más puede producir anopsia de un ojo? Si yo saco el ojo, si yo daño toda la retina de este ojo, o si no, ¿qué hago qué cosa? Si daño el nervio óptico de dicho, ¿qué pasa? Algo por alguna razón se corta, se secciona este nervio, por alguna razón se lesiona esta retina, o simplemente daño el ojo, ¿qué pasa? Produzco anopsia del lado que estoy sacando el ojo que está dañado, ¿sí? Quédate con ¿No? y quédate con un pérdida de visión. Ya, pero eso tiene que ver, obviamente es una lesión diferente de la córnea, ¿ya? Pero eso no te va a generar pues anopsia, o sea, anopsia es pérdida completa de la visión del ojo. ¿Ya? Entonces,
¿Cuál es un ejemplo básicamente en los cuales hay una enfermedad que produce daño del nervio óptico? El glaucoma, no sé. Ya glaucoma, pero eso es más progresivo, ¿no? Algo que no está. Sí. La esclerosis múltiple. Ah, Ya tiene esclerosis múltiple, No, ¿no? no. Eliminación de los nervios. Ah, de los los sistemas nerviosos, ajá. ¿Cuál fue el general sobre todo? El segundo. Óptico. ¿Saben los Segundo. tumores, verdad? ¿Qué? Tumores. Un tumor también puede Ah, ser. sí. Ajá, también se puede. Entonces, básicamente, si pasas eso, básicamente toda la información que llega no viaja acá. ¿Sí? Ahora, algo también que es importante en los campos visuales de los ojos. Vamos a ver el campo visual del ojo izquierdo. ¿Ya? El campo, ustedes creen que cuando ustedes cierran el ojo, están viendo solamente con un ojo. Es solamente la información, ustedes lo ven como un todo. ¿Sí? Pero básicamente toda la información que está llegando a sus ojos está dividida en dos. ¿Por qué? Si yo divido el ojo acá en la mitad, exactamente en la mitad, ¿sí? Sé que hay retina a este lado y sé que hay retina a este otro lado. Entonces la retina recibe informaciones de distintas posiciones. ¿Qué quiere decir en este caso? Que yo voy a dividir mi ojo en la mitad, ¿ya? Voy a hacer la mitad y voy a ver que hay una retina que es temporal. ¿Por qué digo que es retina temporal? Porque está al lado temporal, al lado externo. Yo voy a hacer que hay una retina nasal. ¿Por qué digo que es nasal? Porque es una retina que está al lado del medio. ¿Sí? Entonces, eso porque es importante, porque las retinas reciben información de luz de un lado de contralateral. ¿Qué quiere decir con eso? Vamos a ver. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que todo este tracto visual que ustedes están viendo viaja la información visual por distintas ramas, ¿no? La rama temporal me está diciendo, o esta retina temporal, está llevando información de dónde? Información visual de qué lado. Es como si yo pusiera mi ojo así, lo divido en dos, ¿sí? La retina que está de este lado está recibiendo toda la visión de dónde? Del lado o del lado interno, ¿sí? Y mi retina que está de aquí para acá está recibiendo la luz o información de dónde? Del lado externo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la retina, dependiendo si está para este lado o para este lado, está recibiendo información de un lado u otro lado. Al final, ¿qué pasa con estas fibras nerviosas? Las fibras nerviosas que vienen en la retina temporal van a bajar. Las fibras nerviosas que bajan por acá de la retina nasal van a bajar. ¿Por dónde bajan? Por el nervio óptico. ¿Sí? Cuando van bajando se van a encontrar acá con el quiasma. ¿Qué es el quiasma? Básicamente el sitio donde se van a intercruzar ciertas fibras. ¿Qué fibras se intercruzan ahí? Nervio óptico. Ya, ¿pero qué fibras? Básicamente las fibras de la retina nasal de ambos lados. ¿Qué quiere decir? Que las fibras de la retina nasal del ojo izquierdo se van a ir para dónde? Para el lado derecho. Y las fibras de la retina nasal del lado derecho se van a cruzarse para dónde? Para el lado izquierdo. Eso es donde se produce este cruce en el quiasma óptico. Una vez que pasa el quiasma óptico, ¿cómo se llama esta parte, esta continuación del nervio? ¿Se sigue llamando nervio óptico? ¿Cómo se llama? Acá ya se llama tracto óptico. ¿Ya? Entonces es nervio óptico, quiasma óptico, tracto. ¿Sí? Y finalmente estos tractos ópticos que pueden viajar obviamente por el asa de Meyer, por las radiaciones ópticas, finalmente ¿a dónde llegan? A la corteza occipital. ¿Por qué la corteza occipital? Porque está la corteza visual. ¿Ya, chicos? Entonces, dependiendo si hay lesiones en el quiasma, si hay lesiones en el tracto, si hay lesiones en el nervio óptico, o acá en la asa de Meyer, en las relaciones ópticas, va a haber distintas pérdidas de campo de visión. ¿Sí? Entonces, esto también les pueden preguntar en la teoría. ¿Sí? Se dice básicamente, si hay una lesión en el quiasma óptico, ¿qué pérdida de visión va a haber? No sé, si hay una lesión, no sé, en las radiaciones ópticas, ¿qué lesión va a haber? Va a haber cuadranopsia derecha inferior. Entonces, ¿qué es una anopsia? Una anopsia es básicamente la pérdida completa
del campo visual de un ojo. ¿Sí? Si les digo anopsia izquierda, ¿qué quiere decir? Que es pérdida completa del campo visual del ojo izquierdo. Si yo les digo hemianopsia, ¿qué quiere decir? Que es pérdida de la mitad del campo visual de determinado ojo. ¿Sí? Si yo les digo cuadranopsia, ¿qué quiere decir? Una cuarta parte. Pérdida de la cuarta parte del campo visual de un ojo. ¿De qué depende que sea hemianopsia, cuadranopsia, etcétera? Va a depender a qué nivel se encuentra la lesión. Esto les pueden preguntar en teoría. Si saben que el paciente que tiene, no sé, pues no sé, pues un prolactinoma. ¿Qué es un prolactinoma? ¿Qué es un prolactinoma? Sí. Prolactinoma. Prolactinoma cuando se Sí, cierra. prolactina. Eso es mucho Tengo benigno. Pero sería entonces Es un de tumor prolactina, benigno. por el exceso de prolactina. Un tumor benigno. De la glándula que pituitaria. produce prolactina. Ajá. ¿Y dónde está ese tumor ubicado? En la De la glándula pituitaria. pituitaria. En el hipófisis, ¿sí? Ah, no, sí, sí. Entonces, ¿qué está cerca al quiasma óptico? La pituitaria está más acá. rápido, ¿ves? ¿Sí? Si tienes un tumor en la pituitaria, ¿qué va a pasar con el quiasma óptico? Lo vas a comprimir. Ah, sí, lo rompe también. Entonces, ¿cuál es un síntoma básicamente de que hay un tumor ahí? Básicamente, aparte de los síntomas endocrinos, porque hay mucha prolactina, ¿qué va a tener esta persona? Sí. Hemianopsia bitemporal. ¿Por qué va a ser? ¿Por qué hay pérdida de la mitad del campo visual de ambos ojos? ¿Por qué? Porque las retinas nasales de ambos ojos, al cruzarse, no terminan de cruzarse porque están comprimidas. ¿Sí? Entonces hay pérdida de la visión temporal en ambos lados. ¿Sí? Entonces, ¿les pueden preguntar estas cosas? Sí. Pueden ir en examen, probablemente sí. Entonces, traten de más o menos entender todo esto, a qué nivel se produce la lesión, y a qué nivel van a encontrar o qué alteraciones en el campo visual. Ya chicos, ¿qué van a hacer ustedes ahora? Van a hacer evaluación visual, van a trabajar en parejas. Uno evalúa a su compañero y después cambian de roles. ¿Qué van a evaluar primero? Acomodación. ¿Qué es la acomodación? ¿Se acuerdan? ¿O a qué hacía referencia la acomodación? Su compañero nos dijo, ¿no? El cristalino que se estira o se contrae, ¿sí? Cambia de forma dependiendo de qué. Si estamos viendo un objeto cercano, o estamos viendo un objeto Para enfocar lejano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que cambia de forma ahí? el lente. Cristalino. El cristalino, ajá, porque se Sí, contrae o... claro, pero yo puedo ver el cristalino contrayendo, ¿sí? O sea, No, te veo- no. Entonces, ¿cómo voy a evaluar eso? O sea, por ejemplo, si una persona se para al frente y si mira, o sea, si creo que logra ver, o... Ya, no hay una forma de verlo. Pasó. Obviamente. Ah, con las letritas, con la... No, eso es apodesa visual. O sea, Básicamente, ¿qué va a pasar? Con Que un la objeto. pupila va a cambiar de tamaño. recuerdo. Con la luz. Si estoy viendo un objeto lejano, o si estoy viendo un objeto. Sí, pues. ¿Ya? Directamente voy a ver eso. ¿Ah? Los reflejos oculares, ¿cuáles son? Reflejo fotomotor, que ya hemos explicado. Reflejo consensual, que también ya saben en qué consiste. El motor, ¿en qué consiste? Básicamente es poner un objeto Y empezar a acercar. y comenzar a acercar. Y van a ver que los ojos comienzan a moverse para fijar el objeto. ¿Sí? Y al menos, ¿no? Eso se llama el reflejo motor o si quieren, oculomotor. Eso es un- Entonces con eso se puede dejar listo. Ya. En la determinación del ojo dominante, ¿qué es? Evaluar cuál ojo ve mejor. ¿Ustedes creen que ambos Tiene mejor. ojos son dominantes? No. Siempre y cuando miran un solo objeto. Es un ojo que trabaja más. ¿sí? Ah, No necesariamente es el ojo con el que mejor mira. Generalmente sí, Claro. pero no siempre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo van a determinar cuál es su ojo dominante? con el cierre de uno y... Claro, O sea, sí, sería sí, fácil sí, decir, sí. o sea, es que con este ojo miro mejor. Claro. Ajá. Pero no es así. No necesariamente con el ojo con el que mejor miras. Con el que peor mira. básicamente. No. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final la visión de los ojos ¿qué pasa? Se cruzan en Se parte. cruzan, se combinan, ¿sí? Entonces, ¿cómo determino básicamente eso? Van a agarrar su El cansancio. O sea, sería... Ya, agarran su dedo pulgar
el borde, si ustedes lo miran fijamente, su dedo pulgar, fijamente, van a darse cuenta que su dedo pulgar hasta se desdobla. Van a ver doble, ¿sí? Van a agarrar el borde de su dedo pulgar y lo van a poner en una línea vertical que les sirva a ustedes de referencia, ¿sí? Lo ponen ahí y lo que van a hacer es cerrar un ojo y luego van a cerrar el otro ojo alternatamente. Cuando cierran uno de los ojos van a darse cuenta que el dedo se mueve. Ah, sí, sí, ajá, va al costado. Ese dedo que se mueve, ese ojo como que está bien y se mueve, ese es su ojo no dominante. Ah, entonces sí. Y el dedo, si se queda fijo y ustedes con ese ojo donde no se mueve, ese es su ojo dominante. Pero no se mueve porque es derecho y izquierdo. Ajá, ¿Por eso? No, no, chicos. Están viendo con los dos ojos, yo le estoy fijando ahí, digo, ¿no? O sea, uno lo puede fijar, pero le cierras un ojo, lo ves con tu ojo derecho, pues hablando de derecho, pero no puedes izquierdo, a la izquierda. Es que tú estás viendo con los dos ojos. Tú le estás colocando con los dos ojos. Sí, porque Yo cuando no le quiero estoy como colocando con el izquierdo o con el derecho. Yo le estoy colocando con la visión de los dos ojos. Y recién alterna. ¿Ya? O sea, si yo lo colocara así, claro, si lo coloco así, No, se cae. mueven los dos. También se mueve. No, no se ven los dos, chicos, se mueven uno. Sí, No, los dos. No parece, pero yo la conozco con el rojo y ya. De mí es el derecho, se mueve más el Claro, derecho. se mueve. Van a ver eso. Y agudeza visual, que es básicamente, chicos. Ver detalles así. Vamos a la Enfocar la detalles. tabla de Snellen. ¿Cuál es la tabla de Snellen? La tabla que tienen acá. Ahí está, ajá. ¿Sí? la ¿Cómo se mide la lesión, chicos? A 6 metros. ¿Cuánto es 6 metros? Hemos medido la longitud de la mesa, ya, hasta el borde de la mesa, 1 metro más acá. O sea, hasta el final de la mesa 7 metros más o menos. Sí. ¿Ya? Entonces calculan como 1 metro más para acá del borde. O sea, es para ver nuestra... La agudeza visual. Un cuadrado. ¿Ya? Un poco más cuadrado. Ya, un poco más cuadrado. O también Entonces, ¿qué van a hacer? Van a alternar un ojo con otro. ¿Y qué van a hacer? Van a comenzar a leer las filas. ¿Sí? Por ejemplo, con el ojo derecho tapado voy a evaluar el ojo izquierdo. ¿Y qué van a comenzar a ver? Van a comenzar a dictar, bueno, tal, hasta la fila que ustedes terminan de... Doctor, ¿y los que también tienen lentes también? ¿Perdón? ¿Los que tienen Claro, lentes no, también? cuando están con lentes se quitan los lentes. Ah, Ajá, no para veo que nada. estemos en igualdad de condiciones. Para que estemos en igualdad de Claro. A las condiciones. fotos la E. Ah, Porque el lente de policía te corrige. sí, sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si han leído hasta la quinta línea bien, ponte su agudeza visual. Yo veo hasta la E, hasta la 4. 20 sobre 40. Si lee, por ejemplo, hasta la 7 bien, 20 sobre 25. y así sucesivamente. ¿Dónde está ese número? Está en el lado de la fila. Ay, no. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cómo van a hacer? Primero se evalúan el derecho, perdón, el derecho, luego el izquierdo. Si tienen lentes, ¿qué también pueden hacer? Se ponen los lentes y van a volver a leer el izquierdo y el derecho. ¿Qué tiene que pasar cuando se ponen los lentes? Mejor, Tiene que mejorar. Y si no mejora mucho, Ya. Es que esa es medida. Tiene que cambiar la medida. Doctor, pero digamos, no veo con los lentes. O sea, veo así doble. tiene que ser a 6 metros, chicos. O sea, de acá hasta más o menos. Tienen sus tablas, llénenlas, chicos. Le agregan la tabla de los movimientos oculares. Ya, chicos, pueden comenzar entonces. Allá tienen 2 linternas para hacerlo el reflejo con todo eso. Si les faltan linternas, pueden hacerlo con la linterna del celular si quieren. ¿Ya? Sí, había poco esto.